Buenas tardes a todos. Tengo un invitado especial. El diputado Johannes Kaiser se hizo rápidamente de un espacio en la Cámara de Diputados. Cuando habla el diputado Kaiser, dicen, habla el diputado Kaiser. Y son muy pocos los que quedan indiferentes a sus argumentos. Diputado, gracias por aceptar la invitación. Ha habido gran cantidad de noticias que se me puso un poco difícil poder hacer un temario, pero bueno, partamos por lo más importante y le doy las gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de responder sus inquietudes. Espero no demorarme tanto como el presidente de la República hoy día. Disponemos de mucho menos de 56 minutos. Así es. Bien, el ahora ex subsecretario del Interior, Manuel González, es investigado tras una acusación presentada en el Ministerio Público por violación. El presidente hizo una suerte de punto de prensa o no sé, una vocería de 56 minutos, pero muchos dicen que quedaron cosas un poco en el ámbito gris, no muy claras. ¿Cuál es su visión respecto a lo que ha ocurrido? Y la pregunta es, ¿cree usted que se va a llegar al fondo de este tema de una vez por todas? A ver, separemos los casos. Por un lado tenemos el caso de las imputaciones que se le hacen al ex subsecretario Monsalve, y ese es un tema que es netamente criminal y es un tema que tiene que investigar la Fiscalía y es un tema que tiene que entonces aclararse directamente en tribunales. Ese es un caso, porque ese es un delito que se le está imputando. Después tenemos otros delitos que están apareciendo interesantemente confesados por los mismos actores, o por lo menos presumiblemente delitos. ¿Cómo serían? Uno, que se habría intervenido en, a ver, que el propio subsecretario Monsalve habría utilizado su cargo para revisar las cámaras del hotel cuando tuvo noticia de esta acusación. El primero, eso es allanamiento ilegal. Segundo, que la ministra Toá recibió información del director de investigaciones. Les recuerdo que el director de investigaciones, el señor Muñoz, si no me equivoco era el nombre, eh, perdió su cargo y está procesado por haber entregado información de investigaciones a el abogado Hermosilla. ¿Ok? O sea, ahí tenemos otro potencial delito o potencial falta. Y la tercera es que el presidente de la República concede haber sabido de todo esto, es decir, haber sabido del allanamiento ilegal y haber sabido de las comunicaciones que había estado teniendo el fiscal, o sea, disculpen, el director de la PDI con la ministra Toá. Si todo esto llegase a, como digámoslo así, a cristalizarse. Entonces nosotros tenemos un problema que es mucho más grande que solamente la acusación a Monsalve, que se podría reducir a lo que es la acusación respecto de una persona individual, porque tendríamos una conducta del Estado, de dos de los más grandes mandatarios, presidente y la ministra del Interior, que podrían ser constitutivos de delito. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Yo creo que tanto las fuerzas de gobierno como las fuerzas de oposición estamos completamente desconcertados ante estos eventos. Esto, lo de el subsecretario, creo que va a ser noticia de portada durante muchos días en los medios de comunicación, en los diarios electrónicos, como está pasando .cl, en televisión, etcétera. Pero este mes es un día especial. En octubre de 2019 reinó el vandalismo, digámoslo sin tapujos. Vimos arrasadas estaciones del metro, templos religiosos, edificios corporativos, pequeños y grandes negocios, supermercados arrasados. No sé que la pregunta se ha hecho muchas veces, pero en este mes de octubre, a 5 años de entonces, la pregunta cobra mucha más importancia. ¿Estuvo en peligro la democracia en Chile? ¿Carabinero fue el que la salvó? A ver, yo estoy convencido de que la democracia hasta cierto punto se cayó. No olvidemos que se entregó la Constitución. Eso es un golpe de Estado efectivo contra el ordenamiento jurídico, ¿de acuerdo? Ese es un punto.
Y sí, estuvo en peligro y está en peligro la democracia porque los actores, no estamos hablando de la gente común y corriente que se plegó a esto o los que participaron en las protestas porque estaban enojados por el TAC o por otras situaciones, pero los actores que crearon grupos de choque, los financiaron, los transportaron por el país, le entregaron inteligencia, mando y control, asimismo como logística, siguen en nuestro país sin haber pagado un día de cárcel. Eso significa que esos mismos actores, lo que la Florencia, lo que en su época se conocía como la Mesa de Unidad Social, usted se acordará, y que Florencia Lagos en Venezuela decía que eran los que controlaban todo esto junto con el Partido Comunista y el Frente Amplio, esos mismos actores van a volver a las andadas apenas tengan la oportunidad o sientan la necesidad, puesto que no han pagado, nadie ha pagado por esto. Y yo tengo que decir que me frustra profundamente la falta de voluntad de una fiscalía que yo creo que está politizada y que estuvo politizada y que sigue presidiendo los carabineros, de no haber querido entrar al fondo del asunto. ¿Quién estuvo detrás? ¿Quién puso las lucas? ¿Quién dio las órdenes? Porque aquí hubieron órdenes. No se ataca a decenas de estaciones de metro al mismo tiempo por casualidad. Hay una orden. No se incendian decenas de estaciones de metro por casualidad. No se atacan los puntos neurálgicos de transporte, de comunicaciones, de alimentación por casualidad. Esto estaba planificado. Y alguien, si estaba planificado, alguien lo tiene que haber planificado. Y alguien lo tiene que haber financiado. Y alguien tiene que haber dado las órdenes. Y me parece que es una vergüenza que esto no se haya investigado a fondo y que no se haya dado con los responsables. Diputado, le preguntaba acerca de la acción de Carabineros, que según en palabras de No, Catherine Martorell fue esto. sin carabineros este país. Mire, si carabineros hubiese flaqueado, ojo con lo que le voy a decir. Si carabineros hubiese flaqueado, probablemente nos encontraríamos viviendo en un gobierno militar. Y se lo voy a plantear por la siguiente razón. Porque la pérdida de control total por parte de carabineros del orden público habría significado el derrumbe del sistema. La izquierda, la extrema izquierda, tenía la capacidad para desestabilizar el sistema, pero no para normalizarlo. Es decir, no tenían la fuerza para normalizar nuevamente el país bajo un nuevo gobierno o un nuevo sistema. Es por eso que ellos llevaron esto como una especie de baile, ¿de acuerdo? Donde la violencia en las calles se asociaba entonces al intento de golpe de Estado institucional en el Congreso. Y efectivamente, si Carabineros hubiese cedido, ese delicado equilibrio se habría roto. Es decir, se estaba formalizando un golpe de Estado institucional. No olvidemos al senador Quintana cuando decía de que el presidente Piñera tenía que acostumbrarse que ahora era el Congreso el que gobernaba. Eso es un golpe de Estado, ¿ya? De hecho, trataron de sacar a Sebastián Piñera con una acusación constitucional. Pero si Carabineros hubiese cedido, se habrían tenido que utilizar entonces otros medios de fuerza para preservar la institucionalidad. Y si se hubiesen utilizado esos medios de fuerza, no habríamos recuperado tan rápido la democracia. Eso es el gran peligro que corrimos el 18-10. Fueron dos en paralelo para la democracia. Uno, que tuviese éxito el golpismo, y lo tuvo parcialmente, digo porque se entregó la Constitución. Y dos, que tuviese demasiado éxito el golpismo violento, porque entonces el camino institucional se cerraba y quedaba solamente la fuerza bruta. Y yo estoy convencido de que más allá de lo que decían las encuestas, etcétera, no había una mayoría respaldando el movimiento revolucionario. En octubre de 2019, la llamada primera línea fue recibida en el ex Congreso en medio de aplausos, la engolaron mucho y dijeron que se trataba de héroes. Te lo menciono porque hoy el general
en retiro y exdirector de Carabineros Ricardo Yáñez, el antecesor Mario Rosas y el subdirector Diego Volate, son ellos los que están en el banquillo de los acusados. Bueno, porque el Poder Judicial y la Fiscalía fueron parte de la intentona. No nos equivoquemos. La subversión tuvo aliados poderosos dentro de la propia institucionalidad. Así como lo tenía dentro del Congreso, lo tiene dentro de la Fiscalía y lo tiene dentro del Poder Judicial. Ahora uno menos, que sería el juez Muñoz. Pero aquí hay actores relevantes. Por ejemplo, el fiscal Armendáriz, cuando ordena la persecución, más allá de si es voluntario o no voluntario de su parte, ¿no? Si es intencional o no, pero cuando ordena la concentración de todos los recursos para perseguir a carabineros, pero no para perseguir a los cabecillas de la insurrección, evidentemente que genera una presión extra sobre Carabineros, al poner a la fiscal Chong, de quien nosotros sabemos cuál es su intencionalidad política, a cargo de estas investigaciones, la persecución de Carabineros que continúa hasta el día de hoy. ¿Qué se supone que sucediese? No, no. Aquí el tema es mucho más complejo de lo que la gente cree. Y no estoy hablando solamente de la fiscal Chong, estoy hablando de muchos otros fiscales que fueron entonces instrumentales para tratar de, interesantemente, reprimir a las fuerzas de seguridad del Estado. Usted me respondió una pregunta que yo tenía también antes y se la voy a reiterar porque creo que es interesante. Algunos analistas creen que el llamado octubrismo sigue vigente y está preparando el terreno para otra intentona violentista. ¿Lo cree usted posible? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que como las estructuras, como las cadenas de mando, de financiamiento, etcétera, no han sido destruidas por la justicia, las estructuras de los golpistas, entonces están perfectamente intactas. E incluso muchos de ellos, de los actores, probablemente sean miembros de este gobierno, lo cual les entrega a ellos una capacidad desde el punto de vista financiero y también de organización, de generación de redes y bueno, para distraer recursos públicos que puedan ser utilizados en el futuro en una intentona de este tipo, que es difícilmente medible, pero que es muy peligrosa. Y otro tema, son varios. Tras la destitución del juez Sergio Muñoz, el presidente Boris salió en una virtual defensa, dijo que presenta un precedente muy peligroso y que el Poder Judicial debe estar exento de todo tipo de influencia externa. El presidente Boric es un hipócrita consumado. Él mismo persiguió o presentó acusaciones constitucionales en razón del contenido de fallos, cuanto menos en una. Y él votó a favor de esa acusación constitucional. Es decir, venir a recibir algún tipo de consejo de parte de una persona que no tiene ninguna moral para hacerlo, que tenga la desfachatez de hacer algún tipo de declaración en estos términos, solamente nos muestra hasta qué punto no hemos sido capaces de hacerlo pagar a él y a sus amigotes, ¿no? Por su cara de, ya saben, por su cara de palo. Eh, Respecto de la acusación que se hizo a Sergio Muñoz, a Matus y a la ministra Vivanco, las tres acusaciones están fundadas en conductas, no en fallos judiciales. Es en razón de su conducta, más allá de lo que son los fallos judiciales, que terminan siendo acusados constitucionalmente. En ninguna parte de los libelos acusatorios se menciona fallos judiciales, con excepción de la señora Vivanco, quizás, pero muy indirectamente. Entonces, el presidente de la República, que como diputado fue literalmente una motosierra en la institucionalidad, tiene que de una vez por todas entender que no nos intimidan sus mentiras ¿cómo se dice? Y su conversión, su supuesta conversión a un demócrata y republicano, porque no lo es. No es ni demócrata ni es republicano. Y
no el último, pero hay un par de síntomas muy claros de esto. Apoyó la constitución del 4 de septiembre, que era octubrista, él mismo fue octubrista, él mismo votó en contra de todas las leyes de seguridad, y para ponerle la guinda a la torta, apareció entonces conmemorando al MIR, de todas las organizaciones, al MIR, ¿ya? Eh, como en una actividad que está haciendo este gobierno, donde promulgan de alguna manera el camino que fue violentista, terrorista, asesino del MIR como algo de lo cual había que aprender para los movimientos sociales. Yo al señor presidente le he perdido todo respeto, porque si creía en algún momento que tenía la capacidad de cambiar, de cambiar de opinión, de efectivamente transformarse en un demócrata, esa convicción se me ha perdido definitivamente en los últimos meses. Con las acusaciones y destituciones en la Corte Suprema, el daño que ha recibido el Poder Judicial ha sido enorme, ha sido gigantesco. Una encuesta señala que la confianza de la ciudadanía alcanza un 9%, de lo cual significa que más o menos el 90% de la justicia la gente no le cree. ¿Cómo se recupera esa confianza? Bueno, en primer lugar, el daño que se le ha hecho a la justicia se lo han hecho los propios magistrados, no comportándose como corresponde, no trabajando como corresponde, no sirviendo desde sus cargos como corresponde. Esa es la razón por la cual la gente termina, por la cual terminan acusados constitucionalmente. Yo creo que nosotros estamos solamente en la punta del iceberg. Creo que el Poder Judicial está mucho más corrompido de lo que la gente cree y que hay muchos más magistrados que debiesen abandonar sus cargos. ¿Y cómo se corrige esto? Haciendo la purga. Tienen que salir los magistrados que han sido susceptibles al tráfico de influencias, que han aceptado alegatos de pasillo con los amigotes, que han dictado fallos no en derecho, sino que de acuerdo con otros intereses. Tienen que salir. Y una vez que los hayamos reemplazado, la justicia recuperará su buen nombre. Y es la única manera de hacerlo. Es la única manera de hacerlo. Esto de tapar los problemas con tierra, porque entonces de alguna manera el sistema se regenera, lo que hace es permitir regenerar un sistema corrupto. Y no queremos eso. Queremos un sistema que sea prístino, que sea transparente, que entregue garantías de legalidad y certezas jurídicas a todo el mundo, que no falle por razones políticas, que no condene por razones políticas y no declare inocente por razones políticas. ¿Ya? Eso es lo que yo creo que es el mínimo que uno puede pedir del Poder Judicial. Y me van a disculpar, pero yo tengo la peor opinión del Poder Judicial desde hace mucho tiempo. Los juzgados de familia son un desastre, los del trabajo son un desastre. Las cortes de apelación están un poquitito mejor, pero la Suprema es un desastre. Me van a disculpar. Y en todo este torbellino, la ciudad observa y cuantifica. Y la ciudadanía, aunque muchos no crean, es una juez muy dura. Pero la gente en este momento, en medio de todo esto que se está viendo en Moneda, en Palacio Tribunal, en fin, pide que se haga algo para terminar con la delincuencia. Todos los días tiroteos, todos los días asesinatos, todos los días encerronas, todos los días portonazos. Los CEFAM con protección policial. Y en el norte, los paramédicos deben andar con casco y chaleco antibalas. Oiga, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que la ciudadanía decida que tiene que elegir a otra gente. Si usted no puede, a ver, si usted tiene un mal médico y que ese médico no cura sus enfermedades y usted insiste en ir a ese mal médico, entonces, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Del médico? Tiene que cambiar al médico, si no es tan difícil tampoco. Si al final el tema es que estamos encargándole al problema la solución del problema. Entonces, no, como que no funciona. Pues el problema es que tenemos una clase política que no ha dado el ancho. Me van a disculpar, pero la izquierda ha sido tóxica, ha sido absolutamente destructiva en materia de seguridad y en materia también el Poder Judicial. Su corrupción es ideológica también parcialmente, desde la izquierda. Y la gente sigue dándole suficiente respaldo como para que tengan la capacidad o de gobernar
con lo cual vemos lo que sucede, o de bloquear avances en materia de seguridad como lo hicieron en el gobierno anterior. Entonces, también hay que poner la responsabilidad ante el soberano. El soberano en Chile, el que termina tomando la última decisión en materias de Estado, es el votante. Si uno no se puede hacer el leso y no puede andar votando, me van a disculpar los ciudadanos, pero no pueden votar porque, como la señora Katy Barriga, porque aparecía en la tele, pues tengamos un poco de autorrespeto, ¿no? Y lo mismo pasa con tantos otros que han estado involucrados en todos estos casos de corrupción y después van a la reelección y la gente los elige. Yo me acuerdo del ex senador Girardi, que estuvo metido pero en cada uno de los escándalos de los años 90 de una u otra manera. Y sin embargo era reelecto de manera sistemática. Ahora eso también es responsabilidad de los partidos, ¿no? Porque los presentan de nuevo a las elecciones. Pero si usted, por último, elija a otro de su sector, que sea de izquierda, todo lo que quiera, pero que no sea el mismo, ¿no? Ese es un tema en Chile. La gente dice, ah, me tinca, me acuerdo más o menos el nombre, a este como que lo conozco. Y votan por un tema de reconocimiento, pero no por conocimiento. Y el ciudadano tiene que empoderarse. La gente anda pidiendo todo el rato que la permitan empoderarse, perfecto, hágalo. Pero eso lo hace usted de la mano de información, es decir, entre, chequee a ver qué fue lo que hizo, métase a la página del Congreso, qué leyes votó a favor, qué leyes votó en contra, qué leyes le gustan a usted, qué leyes cree que fueron malas, ¿no? ¿Cómo se comportó en casos de corrupción? ¿Cómo estuvo metido en temas complejos? Todo eso lo tiene que saber un ciudadano empoderado. Y si no, bueno, es simplemente entregar chip libre a personas que no debiesen tenerlo. Pero uno camina por el centro de Santiago, yo lo he hecho a veces, voy a tomarme un café con algún amigo, y veo decenas de locales comerciales cerrados, ofrecidos en arriendo, estudios jurídicos, consultoras emigraron a Las Condes, al oriente. Y se lo pregunto porque la expresidenta Michelle Bachelet envió un mensaje a la alcaldesa Iracy Hasler, comunista, y el mensaje se lo voy a leer textualmente para evitar malas interpretaciones. Dice el mensaje de la señora Bachelet: Santiago avanza, sus vecinos lo saben, avanza con seguridad, es una comuna más limpia y una comuna de cuidados. Mira, así Hasler ha construido una mejor vida en Santiago, una mejor vida para las familias, donde pueden disfrutar de sus parques, plazas, de sus calles. Yo confío en Iracy Hasler, es vecina, conoce la comuna, sus desafíos y el maravilloso futuro que tiene Santiago. Bueno, desafío a Michelle Bachelet a que se compre uno de esos departamentos maravillosos, remodelados que hay en el barrio de Las Tarrias y se vaya a vivir ahí. Que hoy en día no se venden, pero ni siquiera regalados. Que vaya a vivir a Santiago. En vez de estar en Ginebra, o en Nueva York, o en Las Condes, o en Caburga, donde tiene una casa por la cual no pagaba contribuciones la señora, ¿no? Eh, entonces, que vaya a Santiago, vaya entonces en la noche, vaya a comprar a la esquina, que se mueva sin seguridad, por supuesto, y a ver cuánto tiempo le dura el entusiasmo por la señora Iracy Hasler. Si es muy fácil y es muy barato venir a recomendar porquería si no es uno el que se las tiene que comer. Por lo demás, la señora Michelle Bachelet es una de esas que andaba también recomendando a Cuba, recomendando a Vietnam. ah, Fue una extremista de izquierda toda su vida, el segundo, y de hecho trabajó intensamente, por lo menos en su segundo gobierno, para destruir nuestra economía. Lo logró parcialmente. Entonces, pero a ver, que ponga sus petacas, sus camas y petacas en la comuna que tanto alaba. ¿Qué le parece? Y a ver si efectivamente, y se queda ahí por lo menos un año, pues, no una noche, ¿ya? Y a ver si entonces estaría dispuesta a repetir estas declaraciones. Un suplementero que trabaja yo lo conozco de hace 40 años por lo menos, que trabaja ahí en el sector de Ahumada, frente a Cafetí, me dice que a las 9 de la noche el paseo de Ahumada y el centro de Santiago es un desierto. Es Todos un los desierto. restaurantes cerrados, toda la gente se va a sus casas,
producto de la inseguridad. Bueno, evidentemente, pues, si no hay suficientes carabineros, a carabineros les hacen la vida imposible, los tribunales tratan a los criminales con guantes de seda, y aunque quisieran tratarlos de manera más dura, no hay suficiente espacio carcelario para encerrarlos. La verdad, la frontera se mantiene abierta, gracias señora Michelle por desminar el norte, ¿no? Han entrado por lo menos 1,5 millones, yo supongo que hasta 2 millones de inmigrantes ilegales a este país, no sabemos cuántos hay. Y todo eso de la mano de la gente que Michelle Bachelet ha respaldado toda su vida. Ella era la de las fronteras abiertas, igual que Piñera por lo demás, que tampoco hizo mucho en la materia. Y bueno, y es el resultado de perder el control, de no querer mantener el control. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo le puedo decir a la gente, mire, a mí hace 3 años atrás me sacaron la periodista, la señora Rincón, me sacó a pasear, ¿no? En sus redes sociales y lo hicieron otros también. En razón de que yo tenía un cartelito de campaña que decía: el que no aporta se deporta. Bueno, ahora están todos con el tema de que la migración es un problema, pero el señor presidente de la República, amigote de la señora Michelle Bachelet, aliado político de la Michelle Bachelet, mantiene la frontera abierta en el norte y tiene a los soldados en la práctica allá para hacer de comité de bienvenida para los que entran, porque no pueden impedir que entren. Entonces ya, pues, si uno también tiene hay un límite a que a uno le vean la cara. Y los ciudadanos tienen la obligación también de hacer pagar a sus políticos, a los políticos que hayan elegido, ¿no? Por estas cosas y buscar la inconsecuencia. Y por último, decir, ¿sabe qué más, señor? Usted se equivocó en esta materia y a usted no lo elijo de nuevo. Porque si usted me vino a vender que esta cuestión de la inmigración, esta cuestión es una cuestión maravillosa, ¿ya? Y ahora me dice que es un problema, entonces usted o era tonto en ese momento o no sabía. En ambos casos, no es una persona que tenga que ejercer una función de liderazgo en este país, porque cualquier persona con un dedo de frente sabía que el tema migratorio iba a ser un desastre a nivel de sueldos, a nivel de arriendos, a nivel de criminalidad, etcétera. No, no se necesitaba una bola de cristal para eso. Entonces, si la gente normal y corriente tiene que cobrar el precio y buscarse mejores dirigentes. Si al final eso de que los países tienen los gobiernos que se merecen, hasta cierto punto es cierto. Entonces, convocar a la gente para que haga su parte. Ustedes son los señores, ustedes son los patrones, ustedes tienen que mandar. Pero eso significa también que de vez en cuando tienen que despedir a un empleado que hace mal la pega. Claro, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido de interrumpir este fin de semana, digamos, para conversar con nosotros. Quedan muchos temas más, así que yo les ofrezco que en cualquier momento podamos nuevamente estar en contacto para conversar acerca de esto y otras cosas más, porque ahora viene una avalancha de noticias de nuevo que al final uno dice, bueno, ¿dónde está el encabezamiento de todo esto? Yo como periodista le pregunto, en mis 50 años de periodismo nunca había visto tanta información de esta naturaleza. Así que una vez más, diputado, le agradezco sinceramente haber aceptado la invitación. Encantado, ha sido un placer y bueno, desearles a todos un hermoso fin de semana y quizás yo sé que para los periodistas es súper entretenido tener tantas noticias, pero usted sabe que de repente la mejor noticia es no tener noticias, ¿no? Un poco de paz y tranquilidad le haría bien a este país, que nos volvamos a ser un poco más aburridos, no sería malo. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias y hasta pronto. Estaremos en contacto. Hasta pronto, muchísimas gracias, hasta luego.